La marcha de los filos. Probablemente la vida empezó con una sola molécula nucleoproteínica, lo cual equivale con un gen dentro de la célula o de un pequeño virus fuera de ella. Después progresó con una asociación de moléculas nucleoproteínicas equivalente hoy a una cromosa dentro de la célula a un gran virus fuera de la célula. La ventaja de la asociación molecular fue la debilidad de la molécula del grupo, que podía ser compensada por la fortaleza de otra. De este modo fue posible la especialización. Cada molécula del grupo podía ser inviable en solitario a causa de cierta falta esencial, pero cada una de ellas podía funcionar muy por encima del promedio en otro aspecto. Una afortunada combinación en la cual no existía ninguna falta esencial entre todos los miembros del grupo podía dar como resultado un organismo en conjunto. Funcionaba mucho mejor como que cualquier coleccionista de moléculas individuales buenas pero no especiales. El segundo cambio fue la conversión del sencillo grupo de moléculas nucleoproteínicas en uno del que estaban rodeando por almacenes de comida y útiles sustancias químicas de ello mantenido, junto con una membrana que podía controlar la naturaleza y convertirlo en una célula. Quizás las primeras células fueron células simples con bajo nivel organizativo equivalente a las bacterias y así simples modos existentes hoy. Ahora se puede considerar el cambio de virus a célula como un adelanto, un salto arriba del árbol de la vida, así como es decirlo. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué hace que un organismo sea más alto o más adelanto que otro? Es la simple prueba de supervivencia. Si esto es así, la cuestión de virus controla célula descendiente al punto de la no decisión, tanto de los virus como las moléculas que existen hoy. No es probable que ninguno de los dos sea eliminado por cualquier cataclismo terrestre. En realidad los virus son incluso más difíciles de matar que las moléculas, de modo de que quizás el paso de virus a célula fue un retroceso más bien que un adelanto. De hecho, quizás el desarrollo de la vida en general fue un retroceso, ya que la roca o una molécula de agua soportarían cambios que hasta matarían al virus. Pero las palabras pueden ser definidas arbitrariamente. Somos seres humanos mirando el universo a través de los sentidos humanos e interpretando los mensajes que recibimos por medio de un cerebro humano dominado por emociones humanas. Así pues, es perfectamente natural definir el progreso en términos humanos. Un ser humano progresa cuando asciende por la escala social utilizando la riqueza, la inteligencia, la fuerza u otro cualquier medio. La medida de un progreso es la habilidad para controlar su entorno o su libertad de las precisiones de dicho entorno. Aplicando este concepto antropomórfico a la vida en general, podemos decir que cuando más controla un organismo su entorno inmediato, es más libre de buscar sus expresiones más avanzadas. Podemos ver que un virus tiene mecanismos fundamentales de origen del alimento a base de detectar su mismo, pero debe tomar el alimento que ponga al paso. Si requiere las moléculas necesarias que ocupan el cierto modo de respirar. La célula posee la capacidad de almacenar moléculas que sirven de alimento. Durante un periodo determinado de nutrición y alimentación, puede conservar más de lo que necesita previamente, lo cual no puede hacer el virus y lo guarda para el uso de su tiempo. Así pues, la célula fue liberada hasta cierto punto de uno de los elementos de depende menos de que el virus dependiente para obtener los alimentos. Asimismo, las células que son la capacidad de moverse a voluntad del virus. Esto no significa que todas las células que lo hacen. Que algunas lo hacen, el potencial está ahí. Sin embargo, ningún virus se mueve libremente y ningún virus lo ha hecho nunca, que nosotros sepamos. Sencillamente es lo que el potencial no está ahí. Un virus debe depender de una fuerza externa, tal como una corriente de agua, como desplazarse hacia el alimento o el alimento hacia él, o para apartarse de un peligro o para alejar el peligro de él. Sin embargo, la célula móvil puede desarrollar una activa búsqueda de comida. Puede desarrollar y lo hace con instrumentos químicos para hacer detectar la comida o peligro a cierta distancia. Tal detención puede activar una cadena de cambios automáticos que resultan en un movimiento hacia la comida en un apartado
peligro. De nuevo vemos que la célula es menos esclava en su entorno de que el virus. En ese sentido, la célula es más avanzada. Un organismo que posee mayor control de su entorno que ciertos competidores están predestinados a ganar la competición. Cuando las células y los virus compiten por el mismo alimento, la célula puede ir tras el alimento y atraparlo, mientras que el virus debe esperar a que la comida llegue por casualidad. La célula puede coger todo lo que necesite para comer e incluso almacenar lo sobrante. El virus debe tomar lo que necesita y dejar lo restante. Como resultado, estas son las posibilidades que tiene el virus de existir. Segundo, pueden retirarse de la competición y encontrar y adoptar el viejo adagio que dice que si no puedes vencerte, únete, convirtiéndose así en un parásito. Los virus que existen hoy han seguido la tercera vía. Si alguna vez hubo uno de la vida independientemente, ahora no existe ninguno de ellos. Los virus actuales utilizan células para alimentarse y como resultado sobreviven del mar de bien. La célula utiliza su mayor control del ambiente para conseguir su alimento necesario y entonces el virus se presenta y aprovecha este alimento. Este es un método tan atractivo de competición desventajosa que como alternativa ha sido escogido una y otra vez en el curso de la evolución. Algunos tipos de organismos, por estar seguros, acaban extinguiéndose. Algunos se vieron forzados a ocupar espacios habitables menos deseables, en los cuales había menos competición. Si bien conservamos independencia en algunos casos que hicieron asombrosos progresos de formas inesperadas. Pero siempre ha existido el señuelo del parasitismo. Hay parasitismo en todos los niveles del progreso de la vida, y si no que cuenta en la supervivencia, el parasitismo ha resultado brillantemente provechoso en amplia medida. Sin embargo, el control parasitario del entorno es regresivo. Actúa escogiendo entornos sumamente especializados y vinculándose a él por completo. Cualquier mínima alteración del ambiente, tal como la muerte del organismo anfitrión, mata al parásito. Además, al ajustarse al ambiente se produce una inevitable regresión a más bajos niveles organizativos. Después de todo, el ambiente es tan ideal que no existe caso para el parásito. De todo que el parásito hace los progresos de solo una senda del retroceso. El parasitismo supone una buena vida, es un jardín del Edén. Se puede evitar como la muerte. Según se hacían las células más elaboradas en su carrera por su mayor control de entorno y para las consecuencias ventajas de su eterna competición mutua para lograr alimentos y seguridad, se produjo un cambio fundamental para persistir hasta nuestros días. Algunas células desarrollan clorofila y se vieron libres de lucha por el alimento en el sentido de que es lo sucesivo que necesitaban solo agua, dióxido de carbono, ciertos minerales y luz solar, todo lo cual era úbico e inagotable. Estas células y sus descendientes son los miembros del reino vegetal. Las otras células que son descendientes formaron el reino animal, siguieron existiendo sin clorofila, pero conseguirlo esto deben comer materia orgánica ya creada, o bien los restos de células anteriormente vivas, o la célula intacta de la planta, o una célula de dos primeros elementos. Así, pues en cierto sentido las células de animales viven también el dióxido de carbono, agua, minerales y luz solar, aunque utilizando un intermediario. Esto del intermediario no es un asimismo de parasitismo, no será lo mismo del estilo de la muerte del jardín de Edén, de lo que he hablado en torno de la advertencia. La prueba es favor de considerar la vida animal generalmente como parasitaria en esta. La vida de las plantas en alguna de sus formas pueden continuar existiendo indefinidamente aun cuando fuera destruible la vida animal, pero no sería este caso contrario. Ninguna vida animal existiría durante más de un corto periodo de tiempo después de la destrucción de la vida general. Por añadidura, ya que la vida animal se mantiene en la energía solar por medio de un intermediario
que produce al natural despilfarro asociado por los intermediarios en todos los casos. El número redondo son necesarios unos 5 kilos de plantas para mantener medio kilo de animal. De método de la masa total de materia viviente de la Tierra, el 90% vegetal y 10% animal. Sin embargo, veamos la otra cara del asunto. La vida animal se reúne con todas las características del parasitismo, o sea, que su alimento no necesita buscarlo, una excepción de la búsqueda original hasta encontrar su anfitrión. La vida animal debe buscar su alimento constantemente y por lo tanto no es verdaderamente parasitaria. El hecho de que su comida particular sea la célula de una planta en lugar de, por ejemplo, una piedrita, no es más que una diferencia de detalle. De hecho, es la vida vegetal la que está rodeada por el aire, el agua, minerales y luz solar que constituyen su alimento, y sin embargo la célula de la planta es la auténtica parasitaria. Esta no es la forma ortodoxa de enfocar el asunto, lo sé, realmente en la media de mi formación es una idea original mía, pero debe considerarse de la célula vegetal, presenta algunas características de parasitismo. Muestra un inferior control de su entorno en comparación con las bacterias aparentemente más simples. Algunas células de bacterias pueden moverse a voluntad, las células vegetales no pueden hacerlo. Las células vegetales son tan inmovibles como los virus. Las células vegetales almacenan y gastan energía lamentablemente y viven en un bajo nivel de intensidad. De hecho, no viven, vegetan. Por otro lado, la célula animal puede gastar energía en una proporción limitada solo por la cantidad de material vegetal que puede consumir y transformar un metabolismo por unidad de tiempo. Mediante la habilidad de moverse a voluntad y de vivir tan rápidamente, en general la célula animal puede controlar un entorno mucho más que puede hacer en la célula vegetal. Para expresarlo de la forma más sencilla, usted puede morder una zanahoria, pero la zanahoria no puede devolverle a usted el mordisco. Así que la conclusión es que la célula vegetal está más avanzada que la célula vegetal. En general, la continua elaboración de la célula supone casi inevitablemente aumentos de tamaño. Las células más completas son las de mayor tamaño. Cuando más grande sea la célula, mayores cromosomas puede contener, o más numerosas. Puede contener más enzimas, puede almacenar más comida, puede generar más energía, más puede dividirse en subdivisiones especializadas. Resumiendo, una célula grande puede hacer más que la célula pequeña, y es probable que sea, según la definición que hemos empleado aquí, más avanzada. Pero conforme las células son más grandes, los probables aumentos, la proporción en la que entra la alimentación en la célula y salen los desechos depende de la superficie de la célula. Las necesidades alimentarias totales de la célula dependen de su volumen, pero como el cubo del diámetro y la superficie solo son un cuadro, se mantienen en su forma esférica. Se alcanza seguida el tamaño en donde no hay bastante superficie para alimentar su tamaño aumentado. Una alternativa sería abandonar su forma esférica. Las células deben ser largas, planas o irregulares. El único problema es que su forma esférica requiere la mínima energía para mantenerse de cualquier desviación. Supone un ingreso de energía. Un ingreso que cualquier desviación supone ingreso de energía. Un ingreso que es mayor según que aumenta el tamaño de la célula. Las pequeñas células bacterianas pueden tener forma de bactocino, pero para células mayores aisladas, esto supone una gran proeza. La amable puede sacar pseudópodos romos. El parasemio puede tener forma de zapatilla, pero aún así se alcanza rápidamente el tamaño máximo. Otra alternativa de las células es quedarse en pequeñas y razonables esferitas, pero para permanecer unidas después de la división celular. De este modo se forma un grupo de células que poseen todas las ventajas que proporciona la masificación al tiempo que se deja a cada individuo dentro del límite de la seguridad de la ley del cuadro. Así pues, las colonias de células, tanto vegetales como animales, se han podido formar y se han formado.
No es grande la ventaja de una columna de células si se trata simplemente de una colección de células independientes por completo y nada más sobre las células de las demasiado separadas. Sin embargo, la existencia de una colonia de células lo hace posible la especialización a nivel celular. Las más afortunadas colonias de las células en el reino animal, por ejemplo, las esponjosas, que pueden alcanzar tamaños enormes cuando se les compara con las células individuales. Las esponjosas están formadas por varios tipos de células especializadas, cada una de las cuales desempeña una función particularmente bien. Hay un tipo que segrega un material fibroso y gelatinoso que mantiene y protege simultáneamente a una colonia, de modo de que la colonia en su totalidad es más segura y mejor protegida que las presiones del ambiente que pueda hacerlo de cualquier célula individual. Otras células de la esponja tienen flagelos que pueden desviar una corriente, que pueden traer partículas de comida de colonia. La colonia en su totalidad es más segura y protegida. Las presiones del ambiente que puedan estarlo de cualquier célula individual. Otras células esponjosas incluso tienen poros a través de las cuales pasarán el fluido. Esto llevará a cabo una división del trabajo con lo que consigue aumento general de la eficiencia. Sin embargo, en una colonia de células incluso complicada como la de las esponjas, las células individuales se han renunciado a sus derechos de primogenitura. Esta célula individual se es esponjosa y puede a veces deambular por su cuenta e iniciar una nueva colonia. Pero llevemos este fenómeno con una conclusión lógica. Para aumentar la eficiencia de una colonia celular, para ser necesaria una especialización cada vez mayor, aun cuando ello signifique abandonar otras habilidades, las deficiencias de una célula serán subsanadas en definidad por sus vecinas. Eventualmente la célula individual de una colonia se vuelve tan especializada que ya no puede existir solo como parte del grupo. Cuando se alcanza este punto nos vemos frente a algo más que una colonia de células. Tenemos otro organismo multicelular. Pero ahora la célula individual está completamente a merced del organismo multicelular, como toda la célula que puede vivir fuera del organismo, y esto por lo tanto es un parásito dentro del organismo. ¿No se supone que es una regresión? Esto sería casi considerado solo la célula individual, pero la célula no está ya en todo el organismo, ya no cuenta como la medida del progreso. Ahora es toda la colección de las células a la que tiene la consecuencia de vida. Eso lo podemos ver nosotros mismos. A nosotros nos afecta que millones de glóbulos rojos mueran cada minuto, o que nuestra piel se vea constantemente renovada solo por la continua muerte de células justamente debajo de la hiperdermis. Una herida que dañe o mate millones de células no tiene consecuencia inquietante si pueden curarse. Si eso es absolutamente necesario, sacrificaremos una pierna para salvar nuestra vida. En definitiva, mientras persista la consistencia del conjunto, los pares solo son consecuencias secundarias. No tenemos más remedio de aplicar este precio a otros organismos multicelulares, aun cuando estemos completamente seguros de que la conciencia de la vida es el sentido humano, que no existe de ellos. El equivalente sea el que sea, existe de todos modos. Y en los organismos multicelulares menos avanzados, pequeños grupos, y con la aparición del organismo multicelular, solo del organismo no son células que los componen. Debo aclarar que lo denominó progreso no solo supone necesariamente ventajas. La célula está más desarrollada por el virus, pero es más fácil de matar. Aunque la célula tiene mayor control en su entorno dentro de ciertos límites, puede soportar menos que la presión del ambiente más allá de esos límites. Similarmente, un organismo multicelular es un cierto de aspecto más susceptible de morir que una célula individual. Una célula individual es un potencial normal
que si se le da suficiencia de alimento y seguridad, crecerán y dividirán eternamente. Sin embargo, el organismo multicelular depende no solo de las células que lo componen, sino de los organismos entre ellas. Todas sus células son significantes excepciones que deben estar en orden del trabajo. Sin embargo, si es mal funcionamiento de esas pocas células destruye la organización intercelular. Ello puede causar la muerte de todo el organismo y de todas las células sanas que lo componen. La organización intercelular no es un perenne. Un organismo multicelular, aunque vive con abundante alimento y en completa seguridad, debe no ser obstante morir en algún momento. Sin embargo, deben ser sopesadas y comparadas las ventajas y desventajas. Volviendo la mirada al sinuoso camino de la evolución, debemos concluir con la mayor flexibilidad de la célula dentro de unos límites que supone una mayor fragilidad dentro de estos límites. Del mismo modo, la mayor flexibilidad del organismo multicelular supone del hecho de que llegó al mundo de la muerte inevitable. De hecho, incluso una aparente desventaja podrá convertirse en una victoria consumada. Para evitar la extinción de las especies debe haber la provisión para la información de uno o más organismos. Es interesante notar que el reino animal, con su vida más fácil y su parasitismo con respecto al sol, el aire y el agua, no efectuó su progreso hacia la multicelularidad, ni tan extensiva ni tan intensamente como el reino animal. De hecho, las plantas marinas nunca progresaron más allá del estadio de la colonia celular. La más sofisticada alga es una colonia de células. Solo cuando las plantas invadieron la tierra firme y se hizo más difícil obtener la célula y los minerales, se obtuvieron de desarrollar órganos especializados para capturar del suelo esas sustancias, así como otros órganos que recogen la luz solar, de comunicar el agua desde abajo y alimento desde arriba a otras partes del organismo. Aún así, el más complejo árbol es tan sofisticado como un animal. Por ejemplo, ninguna planta tiene sistema nervioso, muscular o un sistema circulatorio de la sangre. Ninguna planta puede moverse con la libertad con la que puede hacerlo con un animal. Todos estos tipos de organismos que hemos mencionado hasta ahora sobreviven hoy aún en nuestro mundo actual, posiblemente después de 2 millones de años de vicisitudes ambientales, aunque no necesariamente en su forma original. Indudablemente todo continuará sobreviviendo a menos de que se produzca el cataclismo planeado. Sin embargo, la supervivencia por sí sola no representa nada. Los animales multicelulares, entre los cuales me debo incluir, están divididos en un número de amplios y grupos llamados filos. En cada filo puede haber una gran diversidad, pero se mantiene cierta uniformidad de plan de general del cuerpo. Por ejemplo, no se debe pensar que hay mucha semejanza entre ustedes y un pez, pero tanto ustedes como el pez tienen huesos dispuestos a formar similar. Ambos poseen un corazón, la sangre de ambos contiene sustancias químicas similares, ambos poseen 4 miembros distribuidos en 2 pares, ambos también tienen 2 ojos y una boca con la que forman parte de la cabeza y así sucesivamente. Anatomistas y zoólogos encontrarían centenares de otras evidentes semejanzas físicas. La causa de ustedes y el pez pertenece al mismo filo. Ahora, compárense con una ostra. Quizá no conseguirían encontrar similitudes, excepto porque tanto la ostra como ustedes son multicelulares, diferentes filos, ¿comprenden? Por supuesto, la división exacta en los filos en una obra del hombre, y no todas las autoridades se ponen de acuerdo acerca de las criaturas que deben pertenecer en cada filo. En cierto modo, la naturaleza nunca se organizó pensando en los futuros clasificadores. Es triste, pero cierto. Sin embargo, la enciclopedia científica Van Nostrand, que está en la que tengo a la mano, recoge 21 filos de animales multicelulares. Resulta interesante comprobar que los 21 intentos de banear la organización básica de funcionar en el sentido
de criaturas pertenecientes a cada filo sobreviven hoy y probablemente sobrevivirán en un futuro predecible. No hay rastros fósiles de ninguno extendido. Más de la mitad de los filos aún sobreviven, aún han sido diferentemente desarrollados por los filos competidores. Estos filos batidos ahora existen con una variedad limitada por unos espacios marginables del entorno o han ido a preparar en gran medida, a veces por completo, el callejón sin salida del parasitismo. Continuando la búsqueda del progreso de organismos, será solo necesario, por lo tanto, de considerar 8 filos diferentes para así obtener lo que sea necesario en un cuadro claro. Para empezar, el menos avance de los filos de los animales multicelulares, aunque es uno que consiguen salir adelante ariosamente en la noche de la existencia, son los celenteros. Ejemplos comunes de este filo son la hidra de agua dulce y la medusa. El esquema del cuerpo del celenterio en los términos más sencillos es como la copa formada de una capa doble de las células. La capa que da al mundo exterior es el ectodermo. La capa de la parte inferior es la copa del ectodermo. El ectodermo trata principalmente con el mundo exterior al que se enfrenta. Contiene primitivas células con el que el mundo nerviosas para recibir y transmitir estímulos coordinados, así con el comportamiento de las células que lo conforman. También contienen células punzantes que sirven como armas ofensivas y para capturar organismos más pequeños. El endodermo es una capa encargada del alimento. Contiene células especializadas para secretar un jugo que digiere los organismos capturados y los prepara para una absorción. El progreso particular del lecho de los celenteros es uno de los ríos de la copa. Esto es un trozo privado del océano. En las células y las colonias, las células son por complicadas que sean. Las partículas del alimento deben ser absorbidas por el cuerpo de una célula antes de que puedan ser aprovechadas. Por lo contrario, los celenteros pueden proyectar partículas al interior de la copa, que es un primitivo saco digestivo o intestinario, y ahí digerirlas. Las células del endodermo necesitan solo absorber los productos disueltos de la digestión, no la partícula así. De este modo se pueden aprovechar a la vez muchas partículas de alimento. También se pueden aprovechar las partículas de alimento individuales considerablemente mayores a una célula. Cualquier progreso en el plan de alimentación significa auténticamente una importante mejora en el control del entorno, de todos de los selenos importantes. Aunque no solo son inferiores a organismos multicelulares, están muy avanzados con respecto incluso a las especialidades de las moléculas o colonias de las células. Otro filo, los platelmintos, ha añadido refinamientos adicionales a la estructura corporal del celentro. Los platelmintos poseen una tercera capa de las células llamada mesodermo en el espacio celoma, entre el ectodermo y en el hemodermo. El mesodermo no está muy relacionado con el mundo exterior, a diferencia del ectodermo, ni tampoco con la alimentación como lo está el endodermo. En lugar de ello, el mesodermo puede ser utilizado para formar órganos que el cuerpo quiera para especializar su internidad. Por ejemplo, los platelmintos utilizan el mesodermo para formar fibras contractibles que construyen los promedios músculos animales. También forman órganos especiales reproductivos y un embrión de órganos excretos. Todos ellos presentan una nueva especialización y ello nuevos, más deficientes modos de dar una respuesta del entorno. Los músculos, por ejemplo, permiten el plantel de la respuesta del mínimo, moverse con mayor facilidad y eficiencia a los celenteros. Además, los platelmintos ofrecen una simetría bilateral. Esto significa que solo las mitades derecha e izquierda son imágenes espectaculares, pero los extremos delantero y posteriores no lo son. Los planteles dispuestos de la forma similar, ambos
En ambos filos, los esqueletos liberaron a los organismos de algunas de las presiones del entorno a las que estaban sometidas los ascarides. Por esta razón, tanto como los músculos como los esquinórmenos pueden ser considerados como avanzados con respecto a las ascarides. Sin embargo, el desarrollo de los esqueletos supuso que es importante los efectos. Los moluscos y equinodermos poseen mayor volumen que los platelmintos y ascarides, pero el peso de su armadura les impide una gran medida de libertad de movimiento tan penosamente desarrollada por los animales. En lugar de los gusanos culebreantes, nos encontramos con las relativamente inmovibles estrellas de mar y ostras. Realmente, un caparazón en una forma de defensa estática supone que una especie de psicología Magnont. El animal se retira con una fortaleza y parece que ya es muy poco capaz de elaborar refinamientos en su cuerpo que puedan suponer un ataque contra el entorno, y las grandes victorias en el campo de evolución siempre se consiguen grandes ataques. Así pues, el caparazón es una muralla que impide a la criatura conocer al mundo. Se ve menos bombardeada por estímulos a desarrollar respuestas rápidas y adecuadas. Sin embargo, este caparazón ofrece ventajas ampliamente de todas desventajas que solo pueden adaptarse para mejor manejar sus ventajas minimizando sus desventajas. Volveré a esto, pero antes, queda el tercer desarrollo a partir de las asquirides, uno de los que no representan un esqueleto de ninguna clase y es quizás el más importante de los tres. Este nuevo avance lo encontramos en este filo, los inélidos, el mejor ejemplo de los cuales el gusano de la tierra está en progreso, que se llama segmentación. El anélido está compuesto por una serie de segmentos. Cada segmento puede ser considerado por un organismo incompleto por sí mismo, cada que posee una ramificación nerviosa a partir del entorno nervioso. Al formar esta estructura corporal es una repetición de unidades similares. Las fuerzas de la revolución están de nuevo por teniendo una práctica filosófica de la línea de montaje, con una que consiguen mejorar la eficiencia. La estructura corporal del anélido es la organizada, flexible y eficiente de la que cualquier criatura no es segmentada. Quizás por causa de eso los anélidos pudieron leer posteriormente avances, por ejemplo, mejoraron el sistema circulatorio al alimentar los antes mencionados vasos sanguíneos. La sangre ya no se agitaba desordenadamente en la cavidad celómica. Ahora ya se estaba consignando a los vasos a través de los cuales circularía de modo organizado más eficiente. Además, podemos darnos cuenta que esto es una mejoría para nuestro cuerpo. Así que el siguiente paso a desarrollar filos que combinen la eficiencia de la segmentación con la seguridad, así que las potencialidades de volumen y a fuerzas del desarrollo del esqueleto. Esto fue hecho a partir a menos de 2 veces. El exoesqueleto del artrópodo fue, sin embargo, un gran progreso sobre el exoesqueleto del molusco. El interior no fue un producto orgánico duro, quebradizo, inflexible. En lugar de que ello fue un polímero orgánico llamado quitina, lo cual es más ligera, dura y flexible para el caparazón de carbonato de calcio que poseen los moluscos. Además, el exoesqueleto del artrópodo era más que una barrera amorfa contra un mundo exterior. Está segmentada o ajustable a los controles de número estrechamente con los que están moviendo corporales que quedaban menos limitados. En casi todos los sentimientos, la quitina ofrecía las ventajas del caparazón del molusco sin que sus desventajas, añadiéndose con la eficiencia de la segmentación y el esquema corporal del artrópodo, obviamente ofrecen un adelanto con respecto a sus anélidos y los moluscos. Surgió un segundo filo probablemente a partir de los equinodermos
en un momento posteriormente que nos hubieran inventado el endodesquelo. Pero antes de que hubieran desarrollado los registros adulta a la simetría radial. El nuevo filo es el que los cordados al que nosotros pertenecemos. Lo pueden comprobar ustedes mismos palpando su columna vertebral. Cada vértebra representa un segmento. Esto queda más que un relieve en el pecho, cuando cada segmento no solo posee de una gran serpiente. Si alguna vez tienen la oportunidad de ello, vean si este ejemplo de construcción de esqueleto del cordado no les recuerda a un 100 pies. Por un lado, hay mucho espacio para posteriores progresos y refinamiento en los filos y de los cordados y artrópodos. Por otro lado, si la marcha de los filos se ha terminado y produce obedecer a los que se hayan agotado las potencialidades de multicelularidad, la vida puede estar preparándose para un paso más allá de los filos, y esto requiere firmemente en mi siguiente artículo.